En el año 1825 se produce un hecho trascendental en la historia rioplatense. Un grupo de orientales, específicamente 33, aunque después la historiografía va a contar que pueden haber habido más, cruzan el Río de la Plata y desembarcan en la provincia oriental, por ese entonces parte integrante del Imperio brasileño. El desembarco de estos 33 orientales da inicio a lo que se conoce como la Cruzada Libertadora, una insurrección masiva que implica, entre otras cosas, la independencia de la provincia oriental del dominio brasileño y su reincorporación a las Provincias Unidas del Río de la Plata, es decir, a la República Argentina. El Imperio del Brasil responde a esta situación con una declaración de guerra, dando inicio a lo que en Argentina llamamos la Guerra del Brasil. Ahora bien, desde el principio Brasil parecía tener la ventaja en todos los frentes. Contaba con la flota más extensa de toda América y contaba con un gran número de soldados. Las Provincias Unidas, por otro lado, no contaban con una gran flota, al contrario, tenían simplemente una escuadra y su ejército no estaba centralizado y contaba con pocos efectivos. Si tenemos en cuenta esta información, podemos pensar que el Imperio del Brasil tenía todas las de ganar. Sin embargo, las fuerzas argentinas contaban con algo que equilibraba la balanza: la experiencia en combate, ya que cada marino, cada soldado que componían las fuerzas republicanas había participado o en la guerra de independencia o si no en la guerra civil. En el capítulo de la semana pasada hablamos de los primeros combates navales en el Río de la Plata, en los que Guillermo Brown, haciendo uso de su increíble capacidad para el combate naval, había logrado que la escuadra argentina luchara de igual a igual contra la poderosísima armada imperial brasileña. En el capítulo de esta semana los invito a explorar qué era lo que estaba pasando en el otro teatro de la guerra, porque mientras Brown estaba peleando en las aguas del Río de la Plata, en tierra, la República iba a humillar al Imperio. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. Cuando hacia fines de 1825 el Imperio del Brasil declara la guerra a las Provincias Unidas del Río de la Plata, la situación parecía que iba a estar muy en contra del bando argentino, ya que el Brasil contaba con un extenso ejército y con la armada más poderosa de toda América. Las fuerzas argentinas, aparte, pertenecían más a cada provincia que al país en su conjunto, y la República no tenía un mando centralizado. Por este motivo, el Congreso Nacional responde creando primero el puesto de presidente de la República, nombrando como primero en el cargo a Bernardino Rivadavia, y también creando al ejército argentino, llamado en ese momento Ejército Republicano. Este ejército republicano va a estar conformado por regimientos, los cuales cada uno va a estar compuesto por soldados generalmente de una sola provincia. Y a su vez, muy a la manera argentina, en su mayoría era un ejército de caballería. Es así, por ejemplo, que el regimiento número 1 de caballería estaba compuesto por fuerzas entrerrianas y era comandado por Brandsen. El regimiento número 2 estaba compuesto por fuerzas de Salta y Santiago del Estero. Y los regimientos 3, 4 y 16 estaban compuestos por fuerzas de Buenos Aires, y entre sus comandantes estaban Olavarría y Lavalle. Además de estas fuerzas provinciales, también se suman fuerzas orientales comandadas por Lavalleja y Rivera, quienes tenían una disputa personal, lo que va a generar división en sus filas. Por último, quien había sido puesto al mando de toda la fuerza republicana era Carlos María de Alvear, el mismo Alvear de la Logia Lautaro, quien hasta el momento no había tenido oportunidad de lucirse en la historia argentina. Sin embargo, esto va a cambiar con esta guerra. Ahora bien, en el bando brasileño tenemos las fuerzas imperiales, compuestas por un gran número de soldados, entre ellos mercenarios alemanes, y comandadas por el marqués de Barbacena. Barbacena sabía que tenía la ventaja, sabía que contaba con un gran número de tropas y que estaban muy bien equipadas. Por ese motivo sentía que no tenía la necesidad de ir a buscar a su enemigo. Y posiblemente contando con la superioridad naval brasileña y el bloqueo en el Río de la Plata, va a adoptar en tierra una estrategia defensiva, algo que no deja de ser muy interesante,
teniendo en cuenta que el principal objetivo de Brasil en esta guerra era recuperar el dominio sobre lo que llamaban la provincia cisplatina, es decir, la provincia oriental, y el interior de la provincia oriental ya había sido completamente perdido. Solo quedaban plazas fuertes en dominio brasileño: Montevideo y Colonia. Sin embargo, Barbacena, posiblemente confiando en que las fuerzas republicanas no tenían la capacidad de tomar por asalto ni Montevideo ni Colonia, no acude a auxiliar estas plazas, lo que da tiempo al ejército republicano a organizarse y a empezar la persecución de las fuerzas imperiales. Alvear, el comandante en jefe de las fuerzas de la República, decide empezar a perseguir a su enemigo, y Barbacena evita el combate, lo niega, replegándose hasta Río Grande del Sur, es decir, hasta el sur de Brasil. A Alvear esta situación no le servía para nada, se da cuenta enseguida de que su oponente está simplemente replegándose hacia su territorio, donde cuenta con mejores líneas de suministros, y se da cuenta de que si se sobreextiende en el territorio brasileño, va a correr peligro. Por este motivo empieza a efectuar maniobras con el fin de atraer a los brasileños al combate. Y esto es algo que va a marcar el tono de la campaña terrestre. Alvear va a estar todo el tiempo intentando sacar a los brasileños de su madriguera, y Barbacena va a terminar cayendo en esta trampa, una y otra vez. La primera vez que sucede esto es el 13 de febrero de 1827. Este día, viendo que las fuerzas republicanas parecían estar replegándose, Barbacena envía a su caballería a hostigar a los argentinos. Alvear responde enviando a Lavalle, al mando de una fuerza de caballería, que no era cualquier caballería, eran los famosos granaderos a caballo, a enfrentarse a este enemigo imperial, produciéndose la batalla de Bacacay. Este enfrentamiento, más que una batalla, es un combate. El destacamento brasileño no era muy extenso y es totalmente derrotado, es repelido. Y si bien en el gran marco de la guerra no tiene un gran significado, en realidad marca el tono de lo que van a ser los siguientes combates. Ahora bien, 2 días después de la batalla de Bacacay, se produce la batalla de Ombú, en la que se van a enfrentar un destacamento republicano de 800 jinetes comandado por Lucio Norberto Mansilla contra la élite imperial, una fuerza de 1200 jinetes comandada por Ribeiro. En este combate van a salir a relucir dos cuestiones muy diferentes. Por un lado, la falta de experiencia en el comando por parte de Lucio Norberto Mansilla, y por el otro, la organización brasileña. Cuando Mansilla divisa a sus enemigos, dispone a sus jinetes en una sola línea y ordena iniciar la carga. Las crónicas de la época cuentan que a medida que los argentinos avanzaban, la formación se iba rompiendo, llegando al choque bastante desorganizados y con los caballos muy cansados. Los brasileños responden a esta carga formando en una línea ordenada cerca de un arroyo y aguantan el choque. Las fuerzas argentinas, inferiores en número, cansadas y desorganizadas, empiezan a perder el combate, y entonces en un momento crítico, Mansilla se dispone a tocar la retirada. Sin embargo, su segundo al mando, de apellido Roca, le quita el clarín e impide que suene la retirada, y justo en ese momento, cuando las fuerzas nacionales parecían venirse abajo, el comandante de uno de los regimientos que participaba en la batalla, Olavarría, ordena una nueva carga que rompe la línea brasileña y fuerza la huida de los imperiales. Con la moral renovada, los argentinos se disponen a la persecución, causando un gran daño en la élite imperial. Brasil se quedaba para el resto de la campaña sin un poderoso núcleo de caballería. Ahora bien, a pesar de esta derrota, los brasileños seguían contando con un mayor número de efectivos que las fuerzas republicanas, por lo que Barbacena, viendo que la campaña estaba empezando a ponerse en su contra y pensando seguramente en su prestigio y en el prestigio imperial, decide continuar con la persecución del ejército de Alvear, que era justamente lo que el líder republicano quería. Los brasileños alcanzan a las fuerzas republicanas en la orilla del río Santa María. Barbacena, en su ubris, pensaba que los argentinos iban a estar desorganizados, después de todo se estaban retirando. Y contemplando simplemente una fuerza de infantería y algo de artillería, ordena el avance imperial. Los brasileños ya no contaban con caballería y de alguna manera extraña no divisaban ningún caballo argentino.
claramente significaba que estaban a punto de ganar la guerra. Ahora bien, cuando la fuerza imperial estaba avanzando, de repente emerge como salida de la nada una fuerza de caballería argentina que cae sobre el flanco izquierdo brasileño, el cual, totalmente sorprendido y sufriendo grandes pérdidas, colapsa y se retira del campo de batalla. El colapso del flanco izquierdo provoca a su vez el colapso y huida del flanco derecho, y de repente solo el centro imperial, compuesto en su mayoría por mercenarios alemanes, estaba en el campo de batalla. Tropas republicanas comandadas por Lavalle, Paz y Brandsen atacan al centro imperial en repetidas cargas, en una de las cuales Brandsen termina muriendo, hasta que los imperiales colapsan y el día es de la República. Finalizaba la batalla de Ituzaingó, uno de los grandes hitos militares de la historia argentina, en el que las fuerzas republicanas obtienen una decisiva victoria contra las fuerzas imperiales brasileñas. Alvear, ante la sorpresa de sus subordinados, impide que sus tropas persigan al ejército vencido. El día es argentino y ahora los vencedores van a aprovechar todo lo que los vencidos hayan dejado en el campo de batalla. Dentro de las cosas que el ejército vencedor encuentra en el campo de batalla, se encuentran las pertenencias del propio Marqués de Barbacena. Y entre estas pertenencias había un cofre, y dentro de ese cofre una partitura que el emperador de Brasil había regalado al Marqués de Barbacena para que sus tropas interpretaran después de conseguir una victoria contra las fuerzas de la República. Pedro I, el emperador de Brasil, era un compositor aficionado, y por este motivo se considera que esta partitura, una marcha militar, era una composición suya. La composición no tenía nombre, pero los argentinos la bautizan como la Marcha de Ituzaingó, y hasta hoy en día en Argentina es usada en actos oficiales, siendo indicadora de la llegada del presidente. De hecho, hasta hoy en día es uno de los 3 atributos simbólicos del presidente de la República Argentina, junto con la banda presidencial y el bastón de mando. La victoria republicana en Ituzaingó es definitiva. Las fuerzas argentinas quedaban invictas y las fuerzas imperiales quedaban humilladas. Sin embargo, como ya saben, hoy en día Uruguay no forma parte de la República Argentina, por lo que podemos entender que Ituzaingó no marca el fin de la guerra. Este va a llegar por otra vía, no por la vía de las armas, sino por la vía diplomática, pero eso es historia para otro capítulo. Hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban. Subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscriptos pero tienen ganas de apoyar al podcast con un aporte monetario mensual, pueden hacerlo transformándose en miembros del canal en YouTube o si no transformándose en Patreons. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.